Bueno, pues hemos dado ya 2 minutos, son las 10:02, así que vamos a empezar ya. Mi nombre es Belén Aceves, soy la directora de operaciones de IAB y hoy tenemos un lujo de webinar muy interesante. Lo han titulado La próxima normalidad, la publicidad impulsada por la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las innovaciones que ha traído el Deep Learning a la publicidad? O sea, ahí es nada, ¿no? Para ello tenemos a Sandra Ezquerra, que es AGT Sales Manager en Barcelona de RTV House, ¿Qué y tal? a Buenos días, Manuel Belén. Calleja. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Y a Manuel Calleja, que es Sales Manager Spain de RTV House. Así que nada, nos vais a contar un poco, ¿no? Cómo después de esta digitalización de la sociedad tras la pandemia, que se ha acelerado más si cabe de todo lo que había, bueno, pues que ya sabemos lo que es la inteligencia artificial, cómo los profesionales del marketing la pueden aprovechar, ¿no? Como una herramienta más de la publicidad. Así que nada, fenomenal. Pues Exactamente. con todos ellos y simplemente decirle a la audiencia que por favor, que luego vais a contestar preguntas y respuestas, que utilicen el botón de preguntas y respuestas, no el de chat, para que sea más fácil para vosotros contestarlas, ¿vale? Eso es. Bueno, Así que muchas gracias Belén por la presentación muchas gracias. Os y dejo con... muchas gracias por supuesto a la IAB por darnos esta oportunidad hoy de hablar de este tema que efectivamente, bueno, pues creemos que no solo por el hecho de que está de suma actualidad en nuestra industria y en general en todo el ámbito de la sociedad, sino porque es un campo verdaderamente amplio. Antes de comenzar, le quiero dar la palabra a mi compañera Sandra para que cuente un poquito bueno, pues quién es, los años que lleva, digamos, dentro de nuestro sector. Posteriormente haré yo lo mismo y ya comenzaremos, ¿vale? Muchas gracias, Manu. Manu, no sé si, yo no te veo, no sé si tienes la cámara conectada. Es que al estar compartiendo la pantalla Vale, no puedo, es por eso, no te pero luego preocupes. me veréis. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias a todos, gracias Belén por la presentación, gracias a los asistentes. Es un gusto estar aquí con vosotros hoy para compartir un poco más sobre el Deep Learning, ¿no? Y acercaros este tipo de tecnología de inteligencia artificial de una manera fácil e instructiva. Y bueno, yo por mi parte me incorporé a RTV House a principios del año pasado y bueno, llevo trabajando en la industria de la publicidad, sobre todo en la comercialización y en la gestión de diferentes soportes y medios de comunicación en los últimos 15 años. Y ahora, pues bueno, obviamente pues desde RTV House trabajamos con la parte más innovativa de todas las soluciones que podemos aportar con el Deep Learning. Muy bien, Sandra, creo que ahora ya me veis. Disculpad que antes no había dado la cámara. Decía que me veréis porque luego veréis la presentación de qué manera voy a aparecer. Yo, bueno, pues soy Manuel Calleja, me podéis llamar Manu, que es como, bueno, pues todo el mundo me conoce, no solamente lógicamente en RTV House, sino con colegas y profesionales del sector con los que tengo relación. Llevo trabajando en el sector digital, pues este año va a hacer ya 20 años. Comencé trabajando en Yahoo, y que fue una gran escuela para mí, como os podéis imaginar. Y bueno, pues a lo largo de estos años, parecido a Sandra, he trabajado fundamentalmente en todo lo que se refiere a la actividad comercial, aunque también tengo experiencia en el área de marketing, tanto de consumo como B2B. Dicho esto, nos lanzamos con la presentación, si os parece, ¿vale? Somos, como ha dicho Sandra, que ha hecho una breve reseña sobre qué es RTV House. Nos gustaría deciros antes de nada, bueno, pues que nuestra filosofía o el ADN sobre el cual está estructurada nuestra compañía da, digamos, una importancia muy grande, fundamental, a dos elementos. En primer lugar, el aspecto tecnológico y, en segundo lugar, el aspecto creativo. Pero ambos tienen un vínculo común, un nexo común, que no es ni más ni menos que precisamente la inteligencia artificial, o un tipo de inteligencia artificial sobre el cual hemos desarrollado toda nuestra actividad. Estamos en funcionamiento como compañía desde 2012 y actualmente operamos en más de 70 mercados a través de las 30 oficinas que tenemos, trabajando, bueno, pues con marcas y agencias de primer nivel dentro de nuestro sector. Como decía, para nosotros la tecnología y la creatividad son los dos pilares fundamentales, las dos piedras angulares sobre las cuales ejercemos nuestra actividad. Y es por ello que, como decía SEO, se decidió desde un inicio apostar claramente por el uso de inteligencia artificial para ello. Y no en vano, bueno, pues por suerte a lo largo de todos estos años el reconocimiento del sector y de anunciantes y de players del sector está siendo pues muy consistente, lo cual evidentemente
nos alegra. Dicho esto, nos gustaría, no ahora porque estamos, no podéis participar con audio, pero sí, si así lo sentís en algún momento, que a través del chat podáis poner cualquier tipo de feedback en lo que se refiere a vuestras expectativas sobre este webinar o comentarios. En lo que se refiere a preguntas y respuestas, como comentaba Belén en un inicio, si pudieseis utilizar la opción de preguntas y respuestas, os lo agradeceríamos mucho. Entremos entonces ya en materia. La agenda de este webinar está muy claramente estructurada, sobre todo en dos grandes áreas. La primera, el desarrollo de la cuestión de qué es la inteligencia artificial desde el punto de vista conceptual, historia y tipos que existen, así como las ventajas que ofrecen en diferentes ámbitos de sentido general, y ahí ya lo enlazaremos a la segunda parte, que es la que va a hacer Sandra, en lo referido específicamente a la inteligencia artificial y al deep learning como subtipo de inteligencia artificial aplicado al marketing, a publicidad y, por supuesto, a la creatividad. Entonces, dicho esto, el primer punto sería, lógicamente, ver qué es la inteligencia artificial y, más concretamente, una vez visto el concepto general, hacer un repaso breve sobre su historia, algunos ejemplos y los tipos o subtipos que existen de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, al fin y al cabo, todos podríamos hacer seguramente una definición, puesto que tenemos ya seguramente suficiente experiencia y bagaje dentro del sector publicitario como para hacerlo, pero si tuviésemos que coger una definición sencilla, sería que es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Lo vamos a ver muy rápidamente en este vídeo, que es muy ilustrativo, y aunque yo no soy un gran defensor de que más vale una imagen que 1000 palabras, pero en este caso yo creo que lo explica. Disculpad porque justo el vídeo no nos ha mostrado, pero no hay problema, vamos a seguir si nos está. Entonces, dicho esto, queda claro que los 4 elementos en torno a los cuales se articula la inteligencia artificial serían, lógicamente, el uso de máquinas que buscan replicar el comportamiento del ser humano mediante algoritmos y siempre con un propósito. Una vez conocemos ya cuáles son las nociones esenciales, la definición, el concepto básico de inteligencia artificial, habría que ver cuál es la historia o los orígenes sobre la cual se sustenta. La primera piedra que se coloca para hacer esto es en 1854, cuando el matemático George Boole argumenta por primera vez que realmente el razonamiento lógico podría sistematizarse del mismo modo que hacemos ecuaciones, pues de la misma manera se podría sistematizar ese razonamiento lógico. Seguramente el nombre de este matemático os suene porque fue quien creó el planteamiento booleano que nos permite, y seguramente alguno de vosotros lo hayáis hecho, hacer búsquedas booleanas, por ejemplo, cualquier buscador como Google, por ejemplo. Posteriormente, en 1936, Alan Turing, que es considerado el padre de la computación moderna y al cual seguramente también conozcáis, quizás por la película Descifrando Enigma, bueno, pues publica en ese año un artículo en el que introduce el concepto de algoritmo y empieza a sentar las bases de la informática. Posteriormente, como anécdota, durante la Segunda Guerra Mundial, el Estado británico recurre a Alan Turing, y hay una película, como decía, muy famosa al respecto, recurre a Alan Turing para intentar descifrar la máquina Enigma nazi, que era la máquina utilizada para, bueno, pues para lanzar mensajes codificados, ¿no? Y de hecho lo consigue. Siguiendo con Alan Turing, en 1950 dice, bueno, una vez que ya tenemos las bases, ¿cómo podemos diferenciar? ¿Cómo podemos verdaderamente hacer una distinción entre lo que es una máquina que está intentando replicar el ser humano y un ser humano? Producto de esto, elabora o desarrolla lo que se conoce como el test de Turing, que no es ni más ni menos que una prueba de comunicación verbal en la que se evalúa la capacidad de las máquinas para hacerse pasar por humanos. Es decir, esto nos llevaría a la siguiente pregunta. ¿Puede una máquina pensar? Que sería en definitiva lo que busca el test de Turing. Y para esto vamos a ver este pequeño vídeo. Uno de los sueños de la inteligencia artificial es el poder diseñar una máquina que pase lo que se llama el test de Turing. Es decir, que se comporte de una manera
tal que sea imposible para un humano el poder diferenciar si con quien están interactuando es un humano o es una máquina. Todavía estamos muy lejos de superar este test de Turing y no ha habido ninguna máquina hasta hoy en día que lo haya superado. Sin embargo, en nuestro día a día interaccionamos constantemente con sistemas de inteligencia artificial, los sistemas de predicción, por ejemplo, del clima, cuando miramos cuáles son las previsiones en los próximos días, o si utilizamos Google Maps en nuestro teléfono móvil y queremos ver cómo está el tráfico, utilizan sistemas predictivos para predecir cómo estará el tráfico mañana, o cuando buscamos en Google, pues los diferentes resultados que obtenemos son obtenidos gracias a técnicas de inteligencia artificial que determinan cuál es la información más relevante para nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, pues una vez que ya tenemos las bases, como decía, del desarrollo del concepto de inteligencia artificial, nace en 1956 a través del informático John McCarthy la primera vez que se desarrolla el término o que se utiliza el término inteligencia artificial. Y lo hace de una manera muy sencilla, muy simple, muy directa, digamos, al concepto básico, que no es ni más ni menos que la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. A lo largo de todo el tiempo que transcurre después de elaborarse este primer concepto, surge el primer chatbot de la historia, conocido como Elisa, sobre el cual quizás hayáis oído hablar. Y fue la primera vez en la que verdaderamente se utiliza un programa es capaz de incorporar el procesamiento del lenguaje natural humano con un objetivo de enseñar a una máquina a comunicarse con nosotros en nuestro propio lenguaje, en lugar de requerir una programación previa. Y es con esto con lo que llegamos a la primera manifestación del Machine Learning, que es una evolución de la inteligencia artificial primigenia a través de la supercomputadora Deep Blue. Fue una máquina creada por IBM que fue capaz de vencer al campeón del mundo de aquel momento de ajedrez, que era Garry Kasparov. Los que ya somos un poco mayores recordaremos seguramente la grandísima rivalidad que había entre Karpov y Kasparov, y sobre todo mediáticamente fueron los dos primeros jugadores en tener una rivalidad que mediáticamente llegó al mundo entero. Ya había habido con Bobby Fischer algunos antecedentes, pero este fue la primera vez, con lo cual que una máquina venciese al supercampeón mundial fue verdaderamente no solamente un hito, sino algo muy rompedor. Aquí, de hecho, vamos a ver lo que supuso para alguien tan, imaginaros, tan extremadamente preparado como Kasparov el ser batido por una máquina. Deep Blue has led Kasparov into making a poor move. Kasparov is rattled. He defends what he can, but it's clear that the computer will reliably do what he himself would do. And he recognizes that he has already lost. On Deep Blue's 19th move, the champion resigns. For people... Bueno, más allá de lo anecdótico de la reacción que tiene Kasparov, evidentemente lo rotundo de este vídeo, lo más explícito, en mi opinión, es como por primera vez se ve la capacidad de transformar esa inteligencia artificial en algo consistente, en algo sólido. En este caso, para un propósito lúdico, como es una partida de ajedrez, pero lógicamente con una serie de consecuencias muy importantes en el resto de ámbitos. Y con la evolución del Machine Learning se llega a la creación del Deep Learning, que es la última evolución en cuanto a inteligencia artificial se refiere y que llevó a que, de una manera similar a lo que le pasó a Kasparov, AlphaGo, que fue una máquina creada sobre la base de Deep Learning, batiese al campeón, a un jugador profesional de AlphaGo, que es un juego que ofrece una serie de variantes muy superiores a las del ajedrez en cuanto a posiciones, pues por primera vez le batiese. Entonces, sin entrar en este timeline, en este calendario en el que se va viendo la evolución, lo que sí se va viendo o lo que sí se puede ver de primera mano es que la evolución ha sido muy rápida, ha sido una evolución con un crecimiento exponencial que ha llevado de no existir siquiera un ordenador a que actualmente pues, la inteligencia artificial en su máxima expresión a través del Deep Learning esté plenamente instalada en nuestros hogares, como vamos a ver a continuación. ¿Algunos ejemplos de inteligencia artificial? Bueno, pues tenemos el clásico, los robots autodidactas, estos robots que parecen perros
con un punto un poco tétrico, por qué no decirlo, pero que ciertamente pues, nos permite o nos permitió que este concepto se trasladase a multitud de ámbitos y de utilidades del día a día, ¿no? Como pueden ser los robots, pues, por ejemplo, de Amazon a la hora de procesar pedidos, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que se intenta en definitiva con la inteligencia artificial es sobre un conjunto de datos X ser capaces de extraer una conclusión certera. En este caso, la de frente a estos puntos aislados, ver que es una figura humana, ¿verdad? Si lo trasladamos a bloques Lego, pues nosotros podríamos ver un montón de piezas sueltas. El Machine Learning, que es la evolución inicial de la inteligencia artificial, podría trasladarlo en una figura más o menos sencilla, pero ya algo elaborada, y el Deep Learning lo que hace es exponencialmente, como decía hace un segundo, transformar eso en algo mucho más complejo. Ejemplos del día a día, pues la navegación inteligente a través de dispositivos móviles. ¿Qué vamos a decir aquí que no conozcamos ya y lo que ha mejorado en nuestras vidas? En segundo lugar, el tema de la detección y reconocimiento facial, que se utiliza para multitud de aspectos que van desde la pura vigilancia y seguridad de nuestros aeropuertos y de recintos y lugares donde se requiere esa vigilancia, hasta cuestiones pues más referidas al entretenimiento. Por ejemplo, seguramente conozcáis todos la aplicación Deepfake. Este soy yo, como podéis ver. Perdón, Deepfake no, Reface. La aplicación Reface es una aplicación en la que poniendo o haciendo una foto de nuestra cara somos capaces de poner esa misma cara pues en vídeos de películas o de animaciones famosas en las que sustituimos la cara del protagonista o la protagonista por la nuestra, ¿verdad? Os pongo un par de ejemplos que, bueno, buscan más la sonrisa y un poco lo curioso, pero que trasladan bien o que aterrizan bastante bien esto de lo que estamos hablando. Bueno, aquí, aparte que es algo con unos kilos más, pero se viene aquí una de las famosas escenas de Mel Gibson, ¿no? En Braveheart, donde en vez de ser Mel Gibson, soy yo. La lástima es que de momento solamente podamos poner la cara, porque lo demás me parece que va a requerir más trabajo. Y luego algún ejemplo más, pues la redacción gramatical inteligente que todos conocemos y que nos permite pues, ahorrar mucho tiempo y sobre todo eficiencia, conseguir mucha eficiencia. Y ya como último ejemplo, pues el del coche autónomo, el de la conducción autónoma, en el que mediante el procesamiento de datos e informaciones que se reciben en tiempo real dentro de la carretera, del entorno en el que estamos, el algoritmo es capaz de hacer conducir o de hacer circular el vehículo, y todo esto además sin necesidad de que el vehículo se estrelle para aprender, ¿verdad? Sino que es capaz de aprender sobre la marcha. Entonces, ya casi para terminar mi bloque, entraríamos en lo que son los tipos de inteligencia artificial antes de hacer ya la traslación o la transición a usos y ventajas que tienen, ¿no? Entonces, los tipos de inteligencia artificial son muy claros. En primer lugar, la inteligencia artificial como concepto y como conjunto global, sobre el cual posteriormente se desarrolló el Machine Learning, que no es ni más ni menos que un subtipo de inteligencia artificial que lo que hace es utilizar métodos estadísticos para que las máquinas, mediante esas estadísticas y la experiencia, creen patrones preprogramados para actuar en el futuro. El ejemplo, el que hemos puesto antes de Garry Kasparov. Y el Deep Learning, que es una evolución del Machine Learning, un subtipo de Machine Learning, lo que hace es que aprende de forma constante y premeditada normas y patrones sin necesidad de programación. Lo que hemos visto del coche. El coche autónomo no necesita estrellarse para aprender, sino que aprende sobre la marcha. Entonces, la inteligencia artificial, lógicamente, sería el primer ejemplo. Un ejemplo súper claro de inteligencia artificial sería el del equipamiento doméstico en forma de estos robots aspiradores que ya conocemos. Yo particularmente tengo uno desde hace varios años y lo recomiendo al máximo. En segundo lugar estaría el Machine Learning, puesto que es, como decía, un subconjunto de inteligencia artificial y que sobre esa base de patrones estadísticos aprendidos pues nos lleva ejemplos como puede ser el asistente virtual, que va aprendiendo con la experiencia que va teniendo con nosotros. Y en último lugar, como decía, el Deep Learning, que es el subconjunto de Machine Learning que implica ya el uso de redes neuronales no humanas, puesto que son artificiales, pero sí que replican la lógica humana, ¿verdad? Con lo que permite aprender
y razonar por sí mismas sin necesidad de que nosotros intervengamos. Y el ejemplo más paradigmático nuevamente sería el de los coches autónomos, como hemos venido diciendo. Entonces, antes de pasar justo ya como manera de hacer la transición al bloque de Sandra, habría que ver cuáles son las ventajas prácticas de su aplicación en diferentes ámbitos. Y aquí, teniendo en cuenta que el Deep Learning es la última evolución de la inteligencia artificial, me gustaría contaros una anécdota muy rápida para ilustrar el poder que tiene una tecnología basada en Deep Learning, y que es que en este rato que estamos pasando, pues una máquina de Deep Learning, como puede ser una máquina basada en Deep Learning, como puede ser, por ejemplo, nuestra tecnología u otra tecnología basada en Deep Learning, es capaz de hacer 240 billones de operaciones, lo cual a un ser humano le llevaría 7 millones de años, ¿no? Esto no es magia, es sencillamente pura ciencia y se fundamenta, como he dicho antes, en intentar trasladar esa lógica, esos fundamentos sobre los cuales se fundamenta o se sustenta el pensamiento neuronal humano a una máquina. Entonces, esto nos lleva a 5 ventajas prácticas. La primera es que funciona bien con datos sin estructurar, con lo cual se mueve muy bien en un entorno caótico, no es un problema. En segundo lugar, que tiene la mejor capacidad de aprendizaje autónomo, con lo cual se adapta, funciona bien con datos sin estructurar, como decía. La eficiencia y la rentabilidad de recursos, con lo cual se optimiza per se, va aprendiendo sobre la marcha y va haciendo que sea mejor y mejor. El aporte de analítica avanzada, con lo cual al terminar la operación ha adquirido unos conocimientos que al beneficiario de esa tecnología le permite tener un aprendizaje que está a priori oculto. Y en último lugar, la escalabilidad, en el sentido de que, aunque suene un poco cursi, verdaderamente a través de la tecnología basada en Deep Learning, soñar es gratis. Los límites no los va a marcar ya nunca más nuestros recursos tecnológicos, sino más bien la operativa que nosotros tengamos. Entonces, esto, aplicado al entorno publicitario y digital, nos lleva a 4 cuestiones. La flexibilidad y la adaptabilidad, en cuanto a mayor personalización de objetivos y la gestión. En segundo lugar, la optimización permanente, puesto que es algo vivo, la tecnología es algo vivo, aunque suene contradictorio. En tercer lugar, que se humaniza la tecnología, es decir, hago que la audiencia sienta que a mí me importa como proveedor a nivel publicitario. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, a través de la creatividad. Y en último lugar, la rentabilidad, es decir, que la capacidad de controlar costes utilizando la tecnología como custodia o como vigilante, pues se multiplica. Y esto justamente es a lo que nos lleva al segundo bloque, ¿verdad? Que sería el de hablar específicamente cómo se traslada todo esto a la creatividad, a la planificación publicitaria digital. Como decía antes, solamente esta cifra que hemos comentado antes del volumen de operaciones que es capaz de hacer en un rato como puede ser este webinar, ya es muy contundente. Pero es que si además comparamos la capacidad que tiene el Machine Learning frente al Deep Learning, vemos que el Deep Learning tiene 2.500 veces más capacidad de realizar operaciones inteligentes por segundo respecto al Machine Learning. Claro, y esto me permite ya enlazarlo con lo que os va a contar Sandra. Esto lo trasladamos al aspecto creativo y tecnológico de la publicidad y yo creo que las cifras hablan por sí solas, ¿verdad? La relación es muy directa. Entonces, dicho esto, vamos a seguir precisamente con el bloque que va a presentar Sandra, en el que lo que vamos a ver va a ser exactamente esa traslación, esa identificación, esa ventaja, beneficios que nos permite conseguir la tecnología en su máxima expresión en el entorno publicitario. Me gustaría empezar por esta, si quieres, Manu, sí. pasando, sí. Me gustaría empezar por esta frase, ¿no? La inteligencia artificial no tiene corazón ni pasión, pero aprende muy rápido. Al final, yo creo que esta frase nos resume un poco cómo la inteligencia artificial refleja muy bien el momento de transformación digital que estamos viviendo actualmente en nuestras tecnologías. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a ver los diferentes usos y funciones más principales en las diferentes tipos de tecnología que utiliza la inteligencia artificial, ¿no?
Para empezar, una de las funciones y los usos, como veis, es la recomendación personalizada y de contenido. Al final, Predictive Analytics, en este caso, lo que nos permite es, junto con el Big Data, es utilizado en plataformas de OTT como Netflix o Amazon Prime o en redes sociales, pues para ofrecer las mejores recomendaciones, ¿no?, de los usuarios, permitiéndoles, pues, bueno, tomar decisiones informadas a partir de sus consumos anteriores. Esto se traduce al final en una satisfacción del cliente y en una mayor propuesta de valor por parte de estas plataformas hacia el usuario, ¿no?, que está viendo esa información. Para continuar, un tema que está muy en boga ahora mismo y que es la creación de relevancia contextual, ¿no?, es decir, la tecnología de Context AI. La cada vez más famosa tecnología de Context AI, que lo que hace es que para que un anuncio o campaña funcione y sea eficaz, además de ser el resultado de un proceso de calidad, también debe publicitarse, ¿no?, en la plataforma o en los sites adecuados, pues con la orientación adecuada y en el momento adecuado, ¿no? En este caso, el uso de Context AI cada vez está siendo más útil en este sentido, sobre todo pues bueno, en la compra programática de publicidad, tanto de vídeo, display, televisión conectada. Y sí que es verdad que cada vez va a ser cada vez más útil también en el momento cookieless previsto de cara a finales de 2023, ya que esta tecnología permite trabajar pues sin cookies, ¿no? Al final, ¿cómo funciona esta tecnología? Esta tecnología trabaja sobre el contexto determinado del site y nos adecua cómo vamos a presentar y a conectar la marca dentro de esa categoría, ¿no?, donde la marca quiera aparecer, ¿no? Entonces se trabaja sobre la categorización del contenido de la página y nos aseguramos que la imagen de marca pues, se mantenga impecable y que aumente el user engagement, ¿no? Al final, esta tecnología permite a las marcas alinear sus anuncios pues, con contenidos relevantes que la audiencia ve, a lo que se suma la ventaja, pues como decía, ¿no?, que no depende de los datos de cookies. Aquí, como veis, este dato que bueno, conforma que el 70% de los usuarios expresa que considera importante pues, que los anuncios se relacionen con el contenido que consumen y, por tanto, aquí estamos trabajando estos dos conceptos, ¿no?, que cada vez se utilizan más, que son el customer centric y la hiperpersonalización hacia el usuario concreto y, por tanto, también hacia una mayor fidelización del cliente y del usuario. Al final, como decía, este Context AI puede funcionar sin grupos de audiencias predefinidos porque puede construir las audiencias en tiempo real basado en el interés actual de los usuarios. ¿Y esto cómo se hace, no? Se hace entendiendo el contexto de una página web en la que se reproduce el vídeo, por ejemplo, y mediante PNL o procesamiento del lenguaje natural y procesos semánticos, pues obviamente trabaja esa tecnología y a la vez también eso va acompañado luego de toda una parte de keywords o frases que ayudan a la creación de esta relevancia contextual, ¿no? Pasamos a otro tipo de función, que es la mejora de los algoritmos de búsqueda en Google. Bueno, sin ir más lejos, Google lleva años empleando RankBrain, que no sé si a lo mejor os suena o conocéis, pero es que al final es su propio sistema de inteligencia artificial para analizar las consultas que el usuario realiza, ¿no? y al final, a través del aprendizaje automático, este RankBrain, este algoritmo se enseña a sí mismo a interpretar las búsquedas en función de la intención de lo que busca el usuario, ¿no?, en lugar de depender pues, bueno, de un patrón predefinido. Esto hace pues, que al final nosotros cuando buscamos en Google, pues las búsquedas tiendan a ofrecer mejores y precisos resultados a sus usuarios, pues siendo pues, un factor trascendente también pues, para los profesionales que trabajan en el posicionamiento web. En cuarto lugar, tenemos otro tema muy importante en los últimos tiempos, en este último año sobre todo, ¿no? Y es cómo cada vez estamos pasando más del clásico target objetivo a la hiperpersonalización, ¿no? Y en esto aquí, gracias al Deep Learning, podemos trabajar el vídeo de SEO o el Dynamic Creative Optimization, que es, bueno, pues bueno, la optimización dinámica creativa se refiere a la tecnología que permite
pues que las imágenes y titulares de un spot se seleccionen y modifiquen en tiempo real, basándose en parámetros variables como los atributos del usuario, por ejemplo, datos demográficos o de comportamiento, el contexto determinado, es decir, el dispositivo o la ubicación, o las condiciones, ¿no? Es decir, el tiempo que hace a nivel meteorológico, la hora del día o incluso pues, los niveles de inventario. Al final se trabajan decenas de creatividades distintas y la tecnología de Deep Learning analiza las campañas en directo pues, bueno, para optimizar la entrega de creatividades, donde la audiencia siempre va a ver aquellas que más se ajusten a sus intereses, ¿no? Y por tanto, aquí es donde trasladamos esta hiperpersonalización y es donde llegamos a impactar de una manera mucho más personalizada al usuario, donde siempre va a haber pues, bueno, aquello que le interesa ver en un site o en la página donde está teniendo presencia. Y por último, otra función que a lo mejor tampoco no es muy famosa, pero que cada vez vamos a ver crecer en los próximos años, es la maximización del rendimiento, ¿no? de las campañas en medios masivos, ¿no? en medios más tradicionales. Un ejemplo lo tenemos en la empresa Veritone, creadores del sistema iWare, quien publicó pues, bueno, los hallazgos de un estudio que explicaba, ¿no? la investigación sobre la efectividad de la retransmisión de las campañas publicitarias y que revelan que el papel que desempeña la inteligencia artificial en la optimización y en la emisión del rendimiento de spots de televisión y radio, ¿no? ¿Qué decía el estudio? El estudio al final, el objetivo era proporcionar consejos creativos y de estrategia para aumentar visitas a una web determinada del anunciante y a la generación de nuevos clientes, ¿no? Y el estudio concluyó pues que las locuciones en directo, las menciones orgánicas o la integración visual mejoran enormemente el rendimiento de las campañas en televisión o en radio y superan en más del doble pues los efectos generados desde los propios anuncios pregrabados, ¿no? Sin duda, al final, pues bueno, veremos cómo los medios más tradicionales, como es el caso de la televisión o la radio, ¿no? Y esa parte más offline, se aprovecha también de estos hallazgos de inteligencia artificial pues para depurar un poco su enfoque en la era digital. Pasamos a la parte más concreta que hemos comentado ahora, que es en una de las funciones, ¿no? que es el Deep Learning aplicado en el vídeo DCO, y cómo se aplican estos vídeos, ¿no? pues para personalizar los mensajes a los usuarios. Aquí vemos un mismo modelo de coche, ¿no? Pues bueno, al final un ejemplo de la vertical automoción, ¿no? de cómo la personalización creativa del vídeo nos permite hacer match con la audiencia y con los, en este caso a lo mejor con los tres diferentes targets que tenemos, ¿no? Por un lado tenemos el target más amante de la ciudad o más urbanita y con un perfil más cosmopolita. Luego tenemos un target más familiar donde busca la practicidad o la comodidad del modelo. Y un amante de la naturaleza, ¿no? que lo que quiere es pues, disfrutar de las prestaciones del modelo de coche pues, para sus viajes largos o para el viaje en naturaleza, ¿no? Y veremos cómo creativamente se trabaja el mismo modelo en tres piezas diferentes que se van a utilizar para esos tres targets diferentes y para su planificación, ¿no? Entonces, bueno, pasando un poquito, vemos cómo dependiendo del target persona, lo que hacemos es, vamos a trabajar sobre una pieza hecha a medida ese target. Si quieres, Manu, pasamos a la siguiente, donde se ve cómo al final cada pieza va guiándose, ¿no? por este target y donde vemos al final y mostramos aquellas características más relevantes de producto que queramos ensalzar pues, para el target concreto, ¿no? Y por último, maximizamos la oportunidad de que sea impactado en el momento adecuado y además de que tenga un recuerdo eficaz del spot que está hecho un poco a sus necesidades y a lo que está buscando o a lo que es más afín con sus características como target. Esta parte también nos lleva a ver, ¿no? Junto a toda esta personalización del mensaje, cómo el Deep Learning nos permite y nos ayuda a buscar al usuario en tiempo real dentro del funnel, cosa que, bueno, que otras tecnologías un poco más intermediarias, ¿no? como el Machine Learning, no lo hacen, no lo pueden realizar, y esto nos permite poder escoger el contenido, el mensaje y el medio adecuado en cada momento, pues bueno, para que al final cada anuncio se convierta en este mensaje personal que estamos diciendo y para que
se maximice un poco la realización de los objetivos de campaña, ¿no? Sabemos que este movimiento que tiene el usuario dentro del funnel no es nada lineal, ¿no? Y al final esto nos permite poderlo impactar de una manera concreta, de manera que esa percepción que vaya a tener el usuario sobre la marca, pues bueno, es mucho mejor, y al final también nos ayuda a poder mejorar en los KPIs de campaña, ¿no? Incrementando pues, bueno, el alcance, dando más viewability o incluso mejorando también el video completion rate, ¿no? Al final esta campaña es perfecta, pues sobre todo, o sea, esta tecnología al final es perfecta para campañas de awareness o para campañas que quieran trabajar todo el funnel. Y en definitiva, viendo cómo funciona todo este proceso, pues bueno, nuestro mensaje, ¿no? También sería que, bueno, que hay muchas empresas, ¿no? que deberían considerar el uso de nuevos formatos y de tecnologías pues, para encontrar estas nuevas maneras más efectivas de poder llegar a la audiencia concreta y de personalizar el mensaje en el momento adecuado. Si me permites añadir nada más, Sandra, todos sabemos por propia experiencia como consumidores que además el funnel no es un proceso, no es un viaje unidireccional, ¿no? Con lo Exacto. cual todo lo que ha dicho Sandra pues incide en eso, ¿no? En la dificultad que nosotros como profesionales del marketing tenemos a la hora de identificar, ¿no? A dónde está el usuario. Así es. De hecho, bueno, aquí un poco lo que veis, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? El Deep Learning nos permite encontrar a ese usuario en real time en el funnel, donde vamos a tener unos objetivos de comunicación y a trabajar sobre unas acciones concretas que el usuario realiza en cada stage del funnel, pues ya sea visitando la web concreta, buscando un producto determinado o directamente comprándolo y haciendo una conversión. Y luego toda la parte de data y de diferentes capas que el Deep Learning puede trabajar y que permita al motor y al algoritmo de búsqueda pues trabajar sobre los comportamientos y sobre las predicciones de comportamiento que este usuario va a hacer. Entonces, pues bueno, esta parte de aquí nos pasa un poco, no, tranquilo, a hablar un poco de cómo pueden colaborar, ¿no? la creatividad y la inteligencia artificial, porque creemos que es otra pata importante dentro de las campañas de publicidad. Aquí vemos dos ideas muy fáciles. Al final la creatividad, como pone aquí, une ideas no conectadas, y la inteligencia artificial es buena conectando ideas que ya están conectadas, ¿no? Al final el trabajo complementario o sea, a la hora de trabajar briefs creativos, ¿no? Cómo influyen esos datos y cómo pueden ser adquiridos por la inteligencia artificial nos permite tener una idea más clara de lo que están buscando los consumidores, de manera que el trabajo de los creativos se puede acomodar también a estos datos que nos da y que nos permite la inteligencia artificial, y eso al final hace que esos briefs o esas ideas puedan estar inspiradas por esos datos, ¿no? Y que al final en vez de llevar la dirección del creativo hacia el usuario, poder tener ese proceso inverso de esos datos del usuario hacia el creativo y que los briefs de alguna manera pues tengan esta inspiración, ¿no? Esto que dice Sandra a mí me parece súper interesante y me recuerda cuando surgió el producto de enlaces patrocinados, de Sales Marketing, ¿no? En el que lo que se hizo fue darle la vuelta al planteamiento tradicional publicitario, que era el de lanzar un mensaje e intentar atraer al usuario, en el sentido que aquí pasa al revés, ¿no? Es que el usuario es el que nos está definiendo ya, y a través de la tecnología necesitamos la tecnología, lógicamente, para interpretarlo, ¿no? Está claro. Aquí justamente lo que decimos, ¿no? Al final con la inteligencia artificial tenemos esa parte de datos, objetivos y de verdades, y con la creatividad tenemos la parte de emoción, ¿no? Hoy en día pues bueno, hay muchas herramientas pues, para trabajar la creatividad con inteligencia artificial, como por ejemplo pueden ser Isadora, Open Framework o Artreader, que al final son softwares diferentes que nos permiten experimentar también a nivel creativo, y todo esto al final, ¿para qué nos sirve, no? Pues nos puede ayudar a tener un mayor número de ideas desde el punto de vista creativo, a trabajar con más velocidad también en el día a día tan frenético que llevamos en el mundo de la publicidad, y al final, y en definitiva, dar mayor autenticidad a la campaña pues para el consumidor, porque se está reflejando de alguna manera esa parte de datos concretamente en esa creatividad que se está creando para el spot. Y aquí
lanzábamos y creemos que es muy interesante poder ver con 2 ejemplos, ¿no? Si puede la inteligencia artificial crear el anuncio perfecto, ¿no? Y ver dos ejemplos determinados que creemos que son muy representativos de cómo se ha trabajado ese deep learning en la parte creativa. Por un lado vamos a ver primero un experimento, o sea, no fue bien una campaña, fue un experimento del director y artista creativo Jean-Baptiste Ledibellé para Nike, donde aquí, como veréis, al final el algoritmo estuvo trabajando durante casi 7 años sobre spots propios de Nike, inspirándose él mismo, y al final, como vais a ver ahora, pues bueno, veremos un poco el resultado de lo que creó el propio algoritmo. For others, it's just something we made up. Because I was born believers. If you can't beat them, legend that thing. So what are you gonna do to accomplish your crazy dream? Athletes around the homecoming, we hear crazy. Life is not fair. If you have only one hand, don't just watch a marathon. First, marathon. I'm not an overnight believer. Don't just be the world. Take dive, and they live a runner after. Be the fastest runner in your own, because you can't be a dream. It scares me. Bueno, el resultado, como habéis visto, bebe de las características de los anuncios de Nike, que tiene cierto tono épico y ese afán de superación. Y al final sí que es verdad que hay ciertos aspectos mejorables, pero bueno, es un ejemplo muy representativo. Y aquí ya pasamos a una campaña publicitaria real que seguro que muchos conocéis, donde sí que se ha aplicado el deep learning, se ha aplicado el deep fake, que es ese tipo de tecnología también que Manu ponía antes en su ejemplo, que al final es un tipo de tecnología donde aparece una persona realizando algo que nunca ha hecho y que al final aquí se hizo, ¿no?, junto con Lola Flores, aplicar toda esta parte de deepfake en el proceso, y como veréis, pues bueno, al final dio como resultado esta campaña con mucho acento, que fue la campaña pues realizada por Ogilvy y que el año pasado fue Gran Premio Nacional a la mejor campaña 2021 del Club de Creativos, y vamos a ver el vídeo del making of. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Bueno, como habéis visto, un resultado espectacular. De hecho, se tuvo que producir más de 5.000 imágenes de Lola Flores y realmente pues, dan una creatividad trabajada con ese deepfake que da esa espectacularidad, ¿no?, de poder renacer a Lola Flores. Y por último, pues bueno, para concluir y acabar, resumir un poco esos beneficios de la inteligencia artificial en la publicidad, ¿no?, que ya hemos ido comentando. Por supuesto, el análisis y la personalización. Como hemos comentado, la hiperpersonalización de las campañas pues bueno, es la tendencia a donde vamos, pues para aumentar pues, el impacto y la fidelización del cliente, y a la vez también pues, bueno, para mitigar un poco también ese famoso concepto del que no hemos hablado, pero que bueno, también
se utiliza mucho, ¿no? Que es la fatiga publicitaria o la ceguera publicitaria, en la que el usuario ya está, pues bueno, ya tiene esa ceguera, ¿no? a los tipos de formatos creativos más estándares que puede ver normalmente navegando, y que gracias, pues bueno, a esa personalización y a esa manera de trabajar las creatividades de otra forma mucho más personalizada, pues puede hacer que se tape un poco, o sea, que se abra un poco esa ceguera del usuario. La predictibilidad y la optimización de las campañas publicitarias, pues bueno, trabajar sobre predicciones razonadas, pues para que las marcas estén mejor preparadas, ¿no? Pues para los obstáculos o para que se anticipen a las oportunidades que puedan surgir, y lógicamente, pues bueno, pues también para poder analizar las métricas de rendimiento. Esto se ha convertido en una necesidad que está a la orden del día por parte de todas las marcas. La mayor eficiencia y agilidad en los procesos creativos de planificación y de gestión publicitaria, como ya hemos comentado. La reducción de costes y la rentabilidad para las marcas, como comentábamos, pues, bueno, la inteligencia artificial potencia esa adecuación, ¿no? A crear, pues al final a poderse adaptar, ¿no? Al gusto, a las actividades de los usuarios, y eso hace también pues, que las marcas de esta manera se puedan utilizar campañas que tengan un mayor éxito y que por tanto sean más rentables. Y por último, pues el uso para el futuro panorama Cookieless 2023, donde las técnicas de inteligencia artificial pues, ayudan a crear esos modelos predictivos, esos patrones de búsqueda, medir ese impacto de las acciones realizadas, y que junto con esas herramientas contextuales que hemos visto que trabajan sin cookies, nos ayudan pues, para este panorama cookieless, ¿no? En definitiva, al final es maximizar el beneficio, lograr mejores resultados, ser más eficientes y generar retornos más claros.